Dios le bendiga a todos nuestros amigos de Facebook que están ahí del otro lado. Dios le bendiga a nuestros amigos de Apocalipsis Network. Con esta excelente noticia estamos alcanzando también Israel para la gloria del Señor. Gracias por estar ahí. Dios le bendiga. Y como siempre decimos, el Señor tiene palabra para su vida, así como tiene palabra para cada uno de nosotros que estamos aquí. Así que Dios le bendiga y esté atento a lo que el Señor va a hacer. Amén. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí algo esta semana, en realidad la semana pasada, que decía lo siguiente: un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Pasó un optimista y dijo: no estás tan mal, podría salir. Pasó un pesimista y dijo: qué horror, nunca saldrá de allí. Pasó una persona objetiva y dijo: es lógico que alguien caiga ahí adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada hasta que vea dónde cayó. Pasó un legalista y dijo: probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo: solo gente mala cae en los pozos. Pasó un carismático y dijo: solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir? Pasó un psiquiatra y le dijo: hablemos acerca de ese pozo. Pasó un psicólogo y dijo: a lo mejor es tu culpa, o es culpa de tus padres que estés ahí. Pasó un moralista y dijo: ahora que has caído en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo: quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y dijo: quiero una entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Pasó un cienciólogo y dijo: el pozo está solo en tu mente. Pasó un terapeuta y dijo: cree en ti mismo y podrás salir del pozo. Entonces, vino Dios y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta es una ilustración simple, sencilla, que deja ver la esencia de lo que somos, parte de nuestra esencia, parte de nuestra naturaleza. Pasaron 15 personas, los conté uno por uno, y pasaron 15 personas por este hombre, por el problema de este hombre, y se dedicaron a criticar, a juzgar, a culpar a los padres de él porque por su culpa entendían que estaba ahí. Otro se dedicó a decir: el pozo está en tu mente, como no queriendo ayudar para sacar a este hombre. Cada uno dio su punto de vista según la ideología o el pensamiento que tenía. Pero ninguno de ellos tendió su mano para ayudar a este hombre a salir del pozo hasta que llegó Dios. Todos tuvieron la misma oportunidad de hacer lo que podían para ayudar a este hombre, este personaje anónimo. Pero lo único a lo que se dedicaron fue a criticar, a juzgar, y según lo que pensaban y según lo que veían. Y pusieron a todas las personas en la bolsa. Al que estaba caído, sin duda fue por culpa del que estaba ahí, sin duda el pozo no está ahí, sino que estaba en la mente. Esa es la gran excusa para no tender la mano. Pero hasta que llegó Dios, lo hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y esto habla muchas veces de lo que está dentro de nosotros. El no saber qué es lo que pasa al prójimo y tratar de emitir juicio de valor sobre aquel que puede estar pasando una adicción, un problema crítico, algo tan difícil, algo complicado, y no lo podemos entender. Y el no poder entender el proceso del hermano nos lleva siempre a criticar, o lo que es peor aún, juzgar lo que está pasando. Tenemos esa idea de que lo que no conocemos sobre alguien lo juzgamos. Porque aquel cayó en pecado, porque aquel cayó en la adicción, porque aquel tiene un problema, sin duda, este hermano lo tomó el demonio. Siempre lo que estamos diciendo. Decimos lo otro, hasta que no se alinee con las cosas del Señor, siempre va a estar en el pozo. Es natural en nosotros juzgar a las personas. Es natural ver a alguien que está pasando por un momento crítico, una dificultad, y emitir juicios sobre eso. Eso está en nuestro ADN. Eso es parte de nuestra esencia. Muchas veces lo que pensamos hacer es, como estas 15 personas que lo que hicieron fue tratar de hacer cualquier otra cosa, menos de tender la mano, menos de hacer lo que el que estaba en el pozo necesitaba, que era que lo sacasen de allí.
Gracias a Dios, valga la redundancia, llegó Dios y lo hizo. Pero si esperaban por estos 15 hombres, este anónimo todavía seguiría en ese lugar. Y de esto le quiero hablar. Muchas veces las personas vemos que están pasando por momentos difíciles, porque están en depresión, en dificultad, un hermano. Y lo vemos que tiene reacciones que no van conforme a la voluntad de Dios a nuestro entender. Y lo juzgamos por nuestros prejuicios, o lo juzgamos por nuestra forma de pensar, porque lo que estamos creyendo, me parece que este hermano tiene un problema, vaya a saber anda a saber en qué pecado ha caído, o qué cosa oculta tiene. Pues somos muy ligeros para juzgar, pero somos muy lentos para tender la mano para dar ayuda. Y esto sucede, no sucede a todos nosotros. Una situación imprevista, algo que ha pasado con alguien y sabemos que la está pasando muy mal, sin duda es castigo de Jehová. Tenemos esa apreciación prácticamente casi todos los días. Pero si está aquí es para aprender que no tenemos que juzgar porque seremos juzgados, sino para aprender que tenemos que ayudar, entender, no minimizar el problema del otro, del prójimo, porque muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, qué crisis, en qué crisis está metido. Posiblemente un problema familiar, haber sido criado en una familia disfuncional, emocionalmente inestable. No sabemos lo que puede pasar a la persona, al tercero o al prójimo, a nuestro hermano. Pero siempre sí lo que hacemos es tratar de no solamente no sacarlo del problema, sino enterrarlo un poquito más ahí donde está. En Romanos capítulo 14, quiero que vaya ahí, el apóstol Pablo tenía un gran problema de división en la iglesia. Y estaba dividido porque unos hermanos criticaban y juzgaban a algunos que comían ciertas cosas. Y también los juzgaban y los criticaban porque no comían. Entonces el apóstol Pablo dijo, bueno, acá tenemos un problema y la iglesia está dividida. Están haciendo ciertas cosas porque están mirando que lo que come el hermano, que están creyendo que eso es dedicado a los ídolos y eso no puede ser. Entonces unos criticaban a otros porque comían ciertas cosas y los otros criticaban porque no comían, porque se abstenían de comer. Entonces el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 14, verso 10, le dice, pero tú, ¿qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, mire lo que dice esto, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, yo no voy a dar cuenta, como pastor voy a tener que dar cuenta por la iglesia, pero ninguno dará cuenta por el otro, sino dará cuenta de sí mismo delante de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. No por lo que lo hicieron, sino por lo que hizo, por lo que tenía que hacer y no hizo. O por lo que no tenía que hacer y lo hizo. Esto es natural, es una característica natural que tenemos. De emitir un juicio muy superficial en base a lo que ven los ojos naturales. Alguien que está luchando en su proceso, cayó en adicción, tiene problemas en la familia, traumas de la infancia, y lo estamos juzgando sin saber qué es lo que está pasando por su mente o pasando por su corazón. Pero decimos, a este le habrá pasado tal cosa. Entonces lo primero que apreciamos es, cayó en pecado. Lo segundo que decimos es, si no se pone a cuenta con Dios, siempre su destino será el infierno. Tenemos esa capacidad de juzgar al tercero, a la otra persona, sin conocer qué es lo que está pasando. Hay personas que están pasando por dificultades muy grandes, muy complicadas, situaciones críticas, y nuestro ojo lo ve de una forma, y tenemos la percepción de emitir juicios sobre lo que estamos viendo, no por lo que el otro está pasando. Lo vemos que nada le sale bien, que cuando emprende algo fracasa, que cuando salir quiere levantar un poco la cabeza, no puede, es imposible. Entonces estamos diciendo, está mal delante de Dios. Tenemos un prejuicio y atendemos mucho más el prejuicio que tenemos o el pensamiento que viene a nuestra mente para poder juzgar mucho más de lo que puede decir la palabra de Dios.
y emitimos juicio y criticamos y aún condenamos. Y muchas veces oramos para que Dios aparte de la iglesia a las personas problemáticas, en vez de orar para que Dios las transforme. Las deje donde está, pero las transforme. Que transforme su vida, su corazón, su manera de pensar. Que haga de esa persona nueva criatura. Y estamos orando al Señor porque hay problema en la iglesia, alguien es muy problemático, complicado, conflictivo. Decimos, Señor, apártalo, quítalo. No, si la iglesia justamente es para ese tipo de personas. El Señor mismo dijo, yo no vine por justos, porque el que está sano no tiene necesidad de médicos, sino los enfermos. Él vino por pecadores. Pero el proceso de aquel que está pasando, su dificultad, su crisis, su problema, no lo podemos entender. Y cuando nos damos cuenta de que es un proceso y comparamos, ¿qué diferencia tiene el proceso de él con el nuestro? ¿Acaso Romanos 8:28, allí donde dice que todas las cosas nos ayudan a bien, no aplica a todos los creyentes? Sí, claro que aplica, pero no aplica al tiempo de proceso. Cada uno tiene sus tiempos de proceso. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja de una forma estándar. Dios trabaja haciendo innovación de todas las cosas. Mi proceso pudo haber sido complicado, pero su proceso tal vez sea mucho más lento, mucho más rápido e igual de complicado. Pero son tiempos diferentes. Y cuando Dios mete a alguien en el proceso, no tiene la obligación de darlo a conocer a todo el mundo. Y eso lo desconocemos. Y lo que desconocemos, según la reacción del otro, es lo que juzgamos. Tal vez el Señor lo metió en un... ¿Están ahí? Sí. ¿Estamos ahí? Tal vez el Señor lo metió en un proceso y lo hace, perder todo lo que tenía, como nos hizo a nosotros. ¿Cuántos nos juzgaron a nosotros? Porque habíamos perdido todo lo que teníamos. Habían conocido de una forma. Y allá por el 2003, 2004, pasamos una crisis muy tremenda, que nos cortaron la luz, nos cortaron el agua. Y los vecinos que nos habían conocido como estábamos, pasaban por enfrente y dijeron, por algo le cortaron la luz. Tal vez se lo merecían, tal vez estaban robando. Somos fáciles para criticar cuando el otro está en crisis. Somos ligeros para juzgar cuando el otro está en una cuestión problemática. Pero muchas veces no nos ponemos en el lugar del prójimo. No nos damos cuenta de que hemos pasado el mismo proceso y hemos sido juzgados. Y de alguna forma u otra nos hemos enterado que fuimos juzgados y no nos ha parecido nada bien. Imagínense cuando emitimos juicio sobre aquel que está pasando dificultad y también se va a enterar. La va a pasar tan mal como la pasamos nosotros. Entonces muchas veces no entendemos lo que está pasando el otro y antes de siquiera preguntar o poder orar, lo que hacemos es criticar, juzgar. Y dejamos ver parte de la debilidad de nuestra fe porque estamos juzgando a un hermano. Pablo dijo, vosotros sois parte del cuerpo de Jesucristo. Miembros cada uno en particular. Se refería a la iglesia. Y cuando criticamos a un hermano, estamos criticando a la iglesia. Por eso no le pido que usted sea de bendición a la iglesia. Pido que usted sea de bendición a su hermano, porque el hermano que está sentado a su lado es la iglesia. Pastor, yo quiero ser de bendición a la iglesia. Está perfecto. Pero para ser de bendición a la iglesia, tiene que ser de bendición a su hermano. Porque el que está a su derecha, a su izquierda, adelante y atrás, es la iglesia de Jesucristo. Y cuando juzgamos a un hermano, estamos juzgando el cuerpo de Cristo. Cuando emitimos juicio sobre alguien, porque no sabemos su problema, su crisis, su momento que está viviendo, estamos criticando y juzgando el cuerpo de Cristo. Esto no tiene ni blanco ni negro, no tiene grises, o es blanco o es negro, mejor dicho. A veces nos parece que lo que está pasando a alguien es algo que ya lo hemos vivido y lo va a superar así de inmediato. Pero nunca imaginamos que los procesos del Señor no son estándares, como dije en principio. Cada uno tiene su tiempo. Algunos de aquí tal vez tengan más poder de recuperación que otros. Otros necesitan más tiempo para poder sanar su corazón y poder levantarse. Usted tal vez en su proceso pudo perdonar inmediatamente, limpió su corazón y pudo reponerse de lo que le pudiera haber pasado. Y como lo pasó y lo vivió tan rápido y el Señor hizo una obra tremenda y usted lo asimiló rápidamente, al otro porque le lleva un poco más de tiempo, dice, pues sigue en pecado, el hermano no cambia, voy a orar para que el Señor lo saque de la iglesia, para que la iglesia no se manche.
cuando tendríamos que orar para que el Señor fortalezca a ese hombre o a esa mujer, y tendríamos que orar para que cambie, para que su corazón sea transformado, para que Dios acabe la buena obra que ha empezado en él, así como empezó en nosotros, y aún la sigue perfeccionando, dice la Escritura. Tenemos esa idea siempre de cuando las cosas están mal sobre un hermano, en algo malo anda. Y nos tomamos la autoridad moral para corregir y para mirar con los ojos de prejuicio que lo que está haciendo el hermano no está bien delante de Dios. No solamente somos jueces, sino también somos jurados y lo condenamos y ya lo mandamos al infierno, siendo que el hermano tiene su proceso para pasar, siendo que el prójimo tiene sus tiempos de recuperación, de demora, de sanidad. Necesita tiempo para sanar sus heridas. Pero siempre somos rápidos para juzgar y no para tender la mano y sacarlo del pozo. Una persona le contó un testimonio a mi esposa hace una semana y le contaba que su hija se había casado con varón, eran jóvenes, 30 y pocos años, y le contó que había pasado una situación muy complicada porque la esposa había notado que el esposo, la hija de esta persona que le contaba a mi esposa, la esposa había notado reacciones distintas a su esposo. Eran jóvenes, hacía poco se habían casado, tenían un hijo pequeño, y ella notaba que él salía de su trabajo y demoraba a llegar a la casa, y la esposa notaba que cuando el esposo estaba en la casa estaba ansioso por irse, por salir, por estar en otro lado, por no estar en la casa. Y así fue pasando el tiempo y la esposa le preguntó al esposo y le dijo, ¿algo te pasa? No, no me pasa nada. Pero la reacción seguía. El mismo modelo de vida, estar aquí, querer salir a prisa para irse, para no estar, para no llegar a la casa. Eso se fue multiplicando a tal punto que la esposa lo que hizo, dijo, bueno, esto es insostenible y me quiero separar. Se separó en noviembre del 2022, hace 3 meses, y decidió ir a la casa de sus padres. Eso hace 3 meses. El 3 de enero se desayunan con que el esposo se había suicidado. Se suicidó. Claro, el pensamiento era si cambió su conducta porque había otra persona en su vida. Habría otra mujer, sin duda. Y sobre eso se hace juicios. Si fulano cambió, ha sido tan bueno, es porque sin duda hay otra persona. Alguien intervino en su corazón, sin duda será otra mujer. Ella decidió separarse porque su esposo nunca le contó lo que había pasado, no le quiso contar. Y con esa idea se fue a la casa, que había otra persona. Luego que vino, el 3 de enero, el esposo se suicidó. Y ahí uno puede especular un poco y ahí saber que viene un poco la crítica. ¿Y por qué tendría otra mujer si es tan joven? Su esposa es joven, hace poco están casados, tienen un hijo pequeño, tenían promesa de ser felices. Él era muy bueno, era alegre en las fiestas. Pero claro, cuando viene a la vida otra persona, entonces el matrimonio se empieza a romper y esto es lo que sucede. ¿Y sabe por qué se había suicidado el esposo? Porque había entrado en la droga y no sabía cómo salir. Y la decisión que tuvo después de haber cambiado en la casa, sus costumbres en la casa, fue suicidarse. Pero a los ojos críticos, a los ojos de hombre, a los ojos que juzgan, se suicidó porque estaba en pecado. Se suicidó por adúltero. No pudo soportar la situación de que le podían descubrir alguna otra mujer en la casa, pero el hombre había entrado, gracias a sus amistades, en droga. Y no pudo salir y prefirió suicidarse. Puesto en el banquillo de los acusados, por adúltero y traicionero. Nadie sabía lo que este hombre estaba pasando. Nadie sabía en la intimidad cuál era el problema del esposo. Y era adicción, no mujeres. Era drogadicción, no adulterio. Pero el ojo humano, que ve un poquito más allá, teóricamente, dijo, este cayó en pecado. Maltratando en emociones a la esposa, haciéndola pensar a ella y a toda la familia que había otra mujer. Y el hombre tenía otro tipo de problema. Juzgamos por lo que vemos. A veces nos ponemos del lado del fariseo y decimos, si estás ahí es por tu culpa. A veces nos ponemos del lado del carismático y decimos, el problema está en tu mente, solamente para no tender la mano, para no ayudar. Es decir, arréglate como puedas. A veces nos ponemos en problema de
el cienciólogo. Y decimos, no existe tal pozo. A veces nos metemos en el problema del pesimista y decimos, si estás ahí, ¿quién te va a querer después? Somos muchas veces esa clase de personas que emite juicio. Somos esa clase de personas que muchas veces nos adelantamos especulando si algo está pasando, si tiene reacción distinta, y filtramos a la voluntad de Dios, decimos, esto está fuera de la voluntad de Dios. Y por algún perjuicio, algún pensamiento, alguna opinión humana que tenemos, ignorando la palabra del Señor, acusamos, juzgamos y condenamos al prójimo. Cuando el prójimo lo que necesita es una mano de ayuda. Muchos hemos visto a personas pasar dificultades. Yo, antes de conocer a Cristo, era una persona que juzgaba a aquellos a quienes veía tirado en la vereda. Drogados, ebrios, y lo juzgaba y decía, si está ahí es por algo. Y lo dejaba. Mi esposa iba y lo levantaba. Y a uno de ellos le cortaba el pelo. Hacía lo que hay que hacer y yo hacía lo que no había que hacer. Porque solamente el hecho de verlo tirado allí, decía, si está, bueno, es por su problema. Puede salir si quiere. Es mucho más fácil juzgar y dar recetas para que el otro se levante sin tender la mano. Por eso el Señor dijo, no es el verdadero ayuno el que yo apruebo, que le des pan al hambriento, que vistas al desnudo, que albergues a tu hermano y que no te escondas de tu prójimo. ¿No es ese el verdadero ayuno que yo apruebo?, dijo el Señor ahí en Isaías. Claro que es ese. ¿Qué significa esto? Que el Señor no aprueba que juzguemos a otros, porque seremos juzgados. Pablo dijo ahí en el versículo 10, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, ni uno solo quedará sin estar ahí. Y ahí seremos juzgados. Y seremos juzgados por lo que hicimos, pero también por lo que dijimos. Y seremos juzgados por nuestras cosas buenas. No sé si el Señor las hallará, pero seguro también seremos juzgados por las cosas malas. Seremos juzgados por nuestras omisiones, por lo que teníamos que hacer y no lo hicimos. Seremos juzgados por lo que no teníamos que hacer, como juzgar al prójimo, y lo hicimos. También hay un juicio sobre nosotros. Pero acuérdense que el que está en crisis, en dificultad, el que no sabe salir de su problema y lo juzgamos, lo que necesita realmente es agua fresca y no espada que lo condene. Agua fresca y no espada que lo condene. Agua fresca se la podamos dar nosotros. Al hermano que está pasando por una dificultad y no lo entendemos y no lo quiere contar, Señor, oro por mi hermano, lo bendigo. Señor, pido que lo levantes, que lo fortalezca. No sé lo que puede estar pasando, pero sé que tú, Señor, Él es tu hijo y si está ahí es porque tú permitiste y viste que Él tendría la fuerza necesaria para levantar su cabeza, salir adelante. Porque para poner sobre nuestro hermano espada que condene, ya está el mundo entero. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo podemos arreglar la situación? ¿Cómo podemos hacer que nuestro hermano se sienta no juzgado por nosotros? Mire, nosotros podemos juzgar a los que están afuera, pero también a los que están adentro. Alguien que falta mucho tiempo, dice, ¿qué pasa? ¿En qué andará? Si ya hace tiempo que no viene a la iglesia es porque ya se enfrió. Y cuando se enfría, el diablo toma cuenta. No sabemos lo que le pasa al hermano. Oramos para que venga, para que Dios lo fortalezca, para que le renueve las fuerzas, para que Dios pueda ir delante de él y tratar de solucionar todo lo que sea necesario para que el hermano venga a recibir. Pero si no viene, abrimos nuestra boca y lo que hacemos es por algo. Vaya a saber, claro, hace verano, es verano, debe estar en la playa, debe estar en el camping. Es preferible que estar allá que en la casa del Señor. Nos ponemos un poco legalistas, un poco fariseos. Posiblemente sí el hermano tome el verano todo para disfrutar y bueno, en fin, será su problema. Pero ¿qué tal si el hermano no puede venir porque tiene conflicto en la casa, porque el esposo no le permite a la esposa venir, porque hay dificultad con la familia, porque justo tiene que ir a buscar el pan los domingos de mañana, el sustento me refiero?
Y la iglesia juzga, habla, critica y condena. Y si se aparta, sin duda, espera el diablo en la calle y se va a ir al infierno. Pobre hermano. Pero ¿cuántos oramos por él? ¿Cuántos clamamos por la vida de ese hombre o de esa mujer? ¿Cuántos quitamos la espada que juzga y ponemos agua fresca para que el hermano o la hermana renueve las fuerzas? Oramos para que se fortalezca y que Dios pueda hacer lo que tenga que hacer y lo que sea necesario para que ese hermano o hermana pueda estar en la casa del Señor para fortalecer su fe, renovar su confianza. Mire, yo sé que este mensaje no es para esta iglesia, porque no tenemos la costumbre de juzgar. Pero bueno, lo traje porque el Señor puso en mi mente. Pero por las dudas, sea de bendición siempre. Por las dudas, practique el ser bendición siempre. Practique la bondad. Practique la misericordia. Mire, me acuerdo cuando allí en el camino que bajaban aquellos 3 hombres y había uno que estaba tirado, un samaritano. Había uno que estaba tirado, muy lastimado. Bajó un sacerdote y lo miró y así como lo miró se fue. Bajó otro y como que no le dio mucha importancia, pues sí. Tal vez haya sido un Fabio Pereira antes. Si está tirado y está todo roto, bueno, porque quiso. Sin duda se pasó en copas y bueno, y tendrá que matar sus angustias de esa forma. Y bueno, está ahí, dejémoslo ahí. Pero pasó alguien que no tenía absolutamente nada que ver con él y le tendió una mano. 2 juzgaron y lo pasaron por alto. 2 vieron el mismo problema que el tercero, pero 2 dijeron, dejémoslo en paz, que el Señor le bendiga. Pero uno que no tenía absolutamente nada que ver, de hecho eran enemigos, le tendió la mano, lo ayudó, le sanó un poco las heridas y se le llevó al dueño de un mesón, dice la Escritura, y le dejó dinero para que curara las heridas de este enfermo, de este lastimado. Uno puede ponerse de un lado de aquellos 2 y decir, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer delante del Señor y me considero que estoy haciendo lo justo. Y está bien. Pero cuando ve a un hermano caído, cuando ve a un hermano en situación crítica, cuando ve a alguien que la está pasando muy mal, siquiera ore por él. Clame a Dios por su vida. O puede ponerse del lado del samaritano y decir, aunque no tengo nada que ver con él, aunque siempre me insultó, me rechazó, habló mal de mí, yo le voy a tender una mano igual. Lo voy a ayudar. Tenía el derecho de criticar, mucho más derecho que los anteriores, porque este era enemigo de aquel que estaba caído. Y podéis decir un montón de cosas. Si estás así, es porque te levantaste contra mí. Tenía el derecho. Si estás así, es porque Dios te castigó por estar contra mí. Tenía el derecho. Pero igual teniendo el derecho, hizo lo que los otros religiosos no hicieron. Levantarlo y curarle sus heridas. ¿Podía haberlo juzgado? Sí. ¿Podía haberle criticado? También. ¿Podía haber emitido juicio de valor? También. ¿Juzgado? También. ¿Condenado? Mucho más. ¿Tenía el derecho? Sí. Pero lo que hizo es, dejó de hacer lo que el resto del mundo hace e hizo lo que Dios quería que él hiciera. Y fue tenderle la mano y levantar, a pesar de no llevarse muy bien con el judío. Este es el mensaje para esta mañana pre-bautismo. Somos rápidos para juzgar. Somos rápidos para criticar. Pastor, yo nunca lo hice. Papá mono, banana verde. Pero creo en eso, trate de no hacerlo. Sea de bendición aún para aquellos que lo rechazan. Y cuando ve a alguien pasando dificultad, problemas económicos, tareas que no le salen, cosas que tendrían que prosperar porque Dios está y no prospera, no juzgue o no especule. Tal vez anda en cosa rara. Tal vez anda en cosa que no cierra. Por eso el Señor lo tiene así. Antes de emitir juicio, ore. Antes de emitir juicio y condenar, bendiga. Suelte palabra de bendición. Porque para condenar, criticar y juzgar está el resto del planeta. Nosotros fuimos llamados a cosa diferente. Nosotros fuimos llamados a hacer algo distinto. Nadie pensó que el samaritano podía levantar al herido.
Nadie lo calculó, nadie pensó, nadie especuló con eso. Pero sin embargo, de quien menos esperaba una reacción buena fue el que la tuvo. Mire, ¿está ahí todavía? En esta exposición no mencioné aún lo que tendríamos que hacer. Sí, hablé de no juzgar, de no condenar, pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos mucho más preocupados por eso que tratar de hacer lo que tenemos que hacer. Estamos dispuestos, tal vez, en algo que no entendemos, porque si juzgamos es porque no entendemos. O si juzgamos es porque ignoramos lo que le está pasando al hermano. Entonces, como nuestros ojos naturales ven lo que está pasando, dijimos, listo, cayó en pecado, infierno con él. Así sobre los matrimonios, así sobre las familias. Hay muchas personas que arrastran mucha cosa de su infancia, de su adolescencia, abuso, maltrato infantil, frustraciones, y eso los lleva a tener una conducta. Y esa conducta, como fuimos nosotros procesados, sanados y limpiados por el Señor, casi limpiados, esa conducta la vemos como algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a nuestros ojos, no está bien. Y todo lo que no está bien, tendemos a juzgar. Si hiciera esto, eso no le pasaría. Si caminara de esta forma, no estaría de esa manera. Sí, bueno, pero acuérdese que un día usted caminó de esa manera. Y estuvo en el pozo donde ahora está el prójimo. Y cuando esperó la mano tendida de alguien para sacarlo, vino alguien, le echó un poco más de tierra. Y lo criticó y lo juzgó, incluso de la iglesia. Y lo condenó. Y le dijo que si no se ponía las pilas, lo que lo esperaba era la puerta del infierno. Y estuvimos ahí. Acuérdese de dónde Dios nos sacó. Acuérdese que las misericordias del Señor son diarias e infinitas sobre nuestra vida. Acuerde que un día estuvimos allí, en el banco de los acusados, y nos apuntalaron con el dedo, nos criticaron, nos juzgaron y nos condenaron. Pero llegó Dios. Hasta que llegó Dios y nos hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso nuestro pie en peña y dirigió nuestros pasos. Sabemos cómo fuimos criticados y juzgados cuando estábamos en el proceso. ¿Cuál es el punto? No hagamos lo mismo con el hermano que está en su proceso. Si Dios lo puso ahí, no tiene la obligación de decírselo. Cuidado, no lo juzguen porque lo puso en el proceso. Tampoco trate de entender cuáles son los procesos de Dios. Porque un día estuvimos ahí. Y hasta el día de hoy no lo puedo entender. Pero sí, no juzgue. Sí, no critique a su hermano. Sí, ore por él. Bendígalo. Tiéndale la mano. Y si el hermano lo rechaza, clame al Señor por él. Ore por su vida. ¿Cómo podemos ser de una forma diferente? Pastor, entonces si no puedo juzgar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sea de bendición, bendiga. Hable bien de su hermano. Y si hay alguien que lo va a criticar, diga, no sabe lo que está pasando el hermano, oremos por él. Clamemos a Dios por su vida. No se sume al jurado para condenar al que está en el banco. No sea testigo falso. No se tenga esa falsa idea de que su proceso o el proceso de él tiene que ser igual en tiempo y forma que el proceso suyo. No se olvide que cada proceso lo que nos lleva es un crecimiento. Unos procesos son más largos, el nuestro fue de 9 meses. Y minimizamos el proceso del hermano cuando pasa 2, 3 años y aún sigue su problema. Dijimos, uy, este no cambia más. Usted no lo dice, pero hay muchos que lo dicen. Este no cambia más. Este no sale más de donde acá. No, ese ahí, está ahí. El pozo es su lugar. Pero lo que no sabemos es cuánto tiempo el Señor va a demorar en procesarlo. Si tiene el mismo poder de recuperación que tuvimos nosotros. Si necesita más tiempo para aprender a perdonar y limpiar su corazón del que necesitamos nosotros.
si puede recuperarse más rápido que nosotros y puede perdonar mucho más rápido? Entonces lo criticaremos porque lo está haciendo por emociones. A ver, Señor, ¿para dónde arrancamos entonces? Si tengo mis tiempos es porque estoy en pecado, y si lo hago rápido es porque por emociones. Gracias a Dios que Dios no tiene una mentalidad humana, porque si no, ninguno de nosotros seríamos bendecidos y llamados hijos de Dios. Seríamos llamados, seguiríamos siendo llamados escoria, trapo de inmundicia, pecador, maldito. Pero Dios es Dios. Y un día Él nos va a juzgar a nosotros. Y me acuerdo de unas estaciones del Padre Nuestro cuando dicen, perdona nuestras ofensas, como nosotros. ¿En serio? ¿Usted quiere que Dios lo perdone como nosotros perdonamos a quien nos ha ofendido? Nah, es broma. No, pastor, yo lo perdoné, pero Dios cuando perdona no pone peros. Si queremos ser perdonados por Dios como perdonamos a los que nos ofenden, póngase las pilas. Aplíquese, ore, pida al Señor que realmente podamos perdonar de corazón. Porque Dios sí perdona y olvida. Él sí. Él dice, te perdoné tus pecados, los tiré y los arrojé al fondo del mar. Nosotros muchas veces los tiramos con anzuelo. Y cuando la bronca sale, el recuerdo sale, entonces perdona nuestras ofensas, como nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Estamos ahí? Pablo dijo, no solo compareceremos delante del trono de Cristo, sino que dijo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. De esta forma, Pablo está señalando la otra parte de una solución. Debemos estar conscientes de que todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios algún día. Algún día rendiremos cuenta. Algún día llegaremos allí al trono blanco, el Señor pasará raya y sumará signo de menos, sumará signo de menos, sumará. Fabio, al límite. Estás al límite, hermano. Pero por gracia y misericordia, quédate acá. Tendremos la corona de vida o la de gloria. Amén. Tendremos que dar cuenta por todo lo que hicimos. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané a los enfermos, en tu nombre prediqué tu palabra, en tu nombre... ojalá que Dios no nos diga, apártate de mí, no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es no juzgues a tu hermano, porque seremos nosotros los juzgados. No critiques a tu hermano, no condenes a tu hermano, no hagas lo que el instinto o el pensamiento te dice que es lo más fácil. Hacer lo que el Espíritu Santo te dice que lleva mucho más esfuerzo. Orar por tu hermano en lugar de criticarlo. Pedir la bendición de Dios sobre tu hermano, sobre tu prójimo, en vez de condenarlo. Ser de bendición en lugar de ser juez. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia en este momento continúe bendiciendo nuestras vidas. Que tu gracia y favor continúe moviendo sobre nosotros. Que podamos entender, Señor, Dios mío, la profundidad de esta palabra, Dios. Sé que tenemos bautismo, Señor, pero habías puesto esto en mi corazón y así como lo pusiste, así lo planteé. Sé que tu favor y gracia está sobre nuestra vida. Sé que tu bondad, así como tu misericordia, se renuevan cada mañana sobre nosotros. Y podemos entender la profundidad de tu palabra, Señor, cuando toca nuestro corazón. Cuando esa palabra, ese mensaje, Padre, como dice la Escritura, es como espada de dos filos. Muchas veces, como este mensaje, esa espada de dos filos penetra en nuestro corazón, Señor, hasta discernir los pensamientos de los hombres, hasta transformar nuestra vida y nuestra forma de ser. Este es el núcleo de tu palabra. Este es el centro de tu palabra. Cuando
entra como espada de filo y transforma vidas, Señor. Y esta palabra que habías puesto en mi corazón es justamente para eso, y así como lo dijiste, así lo hice, Dios. Ahora, Señor, que esta palabra continúe ministrando nuestro corazón, para que no seamos jueces ni jurados, sino que seamos de bendición, Señor. Cuando, Señor, veamos a alguien que está caído, no tratemos de enterrarlo un poco más o dejarlo ahí en el pozo, sino tratar de tender la mano y tratar de ayudar, o siquiera orar, para que pueda estar siendo fortalecido por ti, Señor. Entender que ningún proceso es igual. Si bien tu palabra, Señor, nos enseña que todo nos ayuda bien, y eso aplica a todos los creyentes, los tiempos, los procesos son diferentes, Señor. Unos se recuperan más rápido que otros, y tal vez el que se recupera más rápido juzga a aquel que demora un poco más. Pero en esta hora, Señor, y en este momento te pido en el nombre poderoso de Jesús, que toques nuestro corazón y que nos des el entendimiento del mensaje, el entendimiento de la palabra, para que seamos distintos, para no hacer lo que el mundo sí quiere hacer, y es juzgar a todos, condenar a todas las personas. Que nosotros podamos también marcar diferencias, Señor, en donde estamos, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en donde estemos, para, Señor, no juzgar, sino tratar de tender la mano, Dios. No ser un legalista, no ser un optimista, no ser un pesimista, no ser un cienciólogo, no ser un fariseo, no ser un doctor en letras, que pueda solamente condenar y explicar por qué aquel cayó en el pozo, sino que seamos hijos del Altísimo y que tendamos nuestra mano así como lo hiciste tú, Dios. Y nos hiciste sacar, Señor, Dios mío, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Nos pusiste nombre nuevo y enderezaste nuestros pies sobre peña. Esto es lo que podamos hacer nosotros. Y cuando dijiste, me hiciste sacar, es porque enviaste a alguien. Tal vez ese alguien podamos ser nosotros, Señor. Enviados no para enterrar, no para dejar a este anónimo, a este prójimo allí en el pozo, sino tender su mano para que pueda fortalecerse, tomar confianza, renovar su fe, levantar su cabeza y seguir adelante, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que seamos transformados. Dentro de minutos compartiremos la cena del Señor y esta palabra también toque nuestro corazón. Y si es necesario ser limpiados, entonces seremos ministrados por el Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo, transfórmanos. Trae a memoria si alguna vez lo hicimos, y de hecho sin duda lo habremos hecho. Pero permítenos no caer en el mismo error, Señor. Permítenos ser diferentes, distintos. Tal vez en días siguientes nos darás esa prueba, pondrás esa prueba delante de nosotros. Entonces, Señor, ahí valoraremos, Señor, no la profundidad de tu palabra, sino con qué corazón hemos recibido esta palabra. Si vemos al caído, lo criticamos y lo juzgamos, si le tendemos la mano para levantarlo, ahí dependerá cómo hemos recibido la palabra, Dios. Transfórmanos, Señor. Y mi oración es que podamos ser siempre de bendición para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén.